si sus compañeros del equipo están trabajando para asignarles sus preguntas también de una vez, ¿no? A ver quién está por ahí. Así sí está Gibran, ¿verdad? A ver, Gibran. Sí, maestra. A usted le va a tocar analizar, bueno, a todos nos va a tocar analizar la primera pestaña, que es edad, para que apliquen justamente ahí lo que vimos de regla de Sturges, ¿vale? Entonces le va a tocar edad y de pregunta cuantitativa le va a tocar la pregunta 4. Y de preguntas cualitativas le va a tocar sexo y la pregunta 1. Sexo y la pregunta 1. Ok. Ok. Después, Vania. ¿Está por ahí, Vania? Sí, profesora. Ok. A usted le va a tocar también, por supuesto, la de edad. De pregunta cuantitativa le va a tocar la pregunta 11. Y de preguntas cualitativas le va a tocar educación. Y la pregunta 2. Abril, sí vi que estaba por ahí Abril, ¿verdad? Le va a tocar edad. De pregunta cuantitativa le va a tocar la pregunta 15. Y de preguntas cualitativas le va a tocar la pregunta 8. Ocupación. Bueno, no es pregunta, es la primera. Ocupación de las primeras de nuestros filtros. Y la pregunta 3. Azul le va a tocar edad también y cuantitativa la pregunta 19. Y de cualitativas le va a tocar la pregunta 5 y 6. ¿Me la podría repetir, disculpe? Ajá. Edad, pregunta 19 y preguntas 5 y 6. Ok. Ok, Luis Ángel, le va a tocar a usted también, por supuesto, edad. De pregunta cuantitativa le va a tocar la pregunta 20. Y de preguntas cualitativas le va a tocar la pregunta 7 y 8. Ay, ¿qué hice? Acá estoy. Preguntas 7 y 8. Ajá. Brian, ¿anda por ahí, Brian? No está, pero de una vez le asignamos. Brian Josué. Le va a tocar edad. Le va a tocar la pregunta 22, que es cuantitativa. Y le va a tocar de cualitativas la pregunta 9 y 10. Sayuri y Cintia, bueno, ya nos regresaron. Entonces, vámonos con Lisette. ¿Está por ahí Lisette? No, pero bueno, de una vez le repartimos.
A Lisette le va a tocar edad. De pregunta cuantitativa le va a tocar la 23. Y de preguntas cualitativas le va a tocar la 12 y la 13. Aline, ¿está por ahí? Tampoco. Bueno, a ella le va a tocar la pregunta 24, que es cuantitativa. Y de las cualitativas le va a tocar la pregunta 14 y la pregunta 16. Jorge, ¿anda por aquí? Tampoco vino Jorge. Ok. A Jorge le va a tocar edad. De pregunta cuantitativa le va a tocar la 4. Y de preguntas cualitativas le va a tocar la 17 y la 18. Joana, ¿anda por aquí? Creo que de este equipo otra vez no tengo a nadie. Lisette, Aline, Jorge y Joana. Lisette, Aline, Jorge y Joana. No. No tengo a nadie. Charros. Bueno, ni modo, también les asigno. Le va a tocar la pregunta 11. Y de cualitativas le va a tocar la 21. Y la 25. Listo. Pablo sí andaba por acá, ¿no? Sí, profesora. Le va a tocar también edad. Le va a tocar la pregunta 19 de cuantitativa. Y le va a tocar de cualitativas la pregunta 26 y sexo. ¿Y cuál otra profesora, perdón? Sexo, que es de las primeras pestañas. Anabel, sí estaba por ahí Anabel, ¿no? Yo la vi. Le va a tocar edad. Le va a tocar la pregunta 20, que es cuantitativa, y de cualitativas le va a tocar la pregunta 27 y educación, que es también de las primeras pestañas que tenemos. Ok, Jazmín también sí la vi que estaba aquí. Le va a tocar a usted también edad. De cuantitativas la pregunta 22. Y de cualitativas le va a tocar ocupación. Y la pregunta 1. Y listo, ¿me faltó alguien de los que están aquí? Yo, profesora. Jorge. Jorge, a usted le va a tocar. Le va a tocar analizar edad. La pregunta 4, que es cuantitativa. Y la pregunta 17 y 18, que son las cualitativas. El archivo de la base de datos ya está en el Classroom para que igual de una vez sí lo puede descargar y de una vez ver que lo pueda abrir y todo. Y ya ve ahí cuáles son sus preguntas que le tocaron. ¿Listo? Ok, entonces voy a darle guardar a este. Y cerrar a este.
Para los que no puedan tener ahí a la vez el Excel, les voy a enseñar tantito y sirve que de una vez vamos a hacer una modificación de su Excel. Déjenme ver dónde están aquí. Entonces, les voy a compartir pantalla. Aquí está la base de datos. Déjenme la hago más grandota. Listo. Esto es lo que les decía, ¿no? A todos nos va a tocar analizar esta, porque aunque aquí ya nos la anotaron o nos la acomodaron según la edad y la frecuencia, en realidad aún así es muy larga, ¿no? Como para analizarla. Entonces, esto puede ser para datos no agrupados, pero para datos agrupados vamos a necesitar calcular los intervalos de clase con regla de Sturges para saber cuántos intervalos vamos a tener y después crear nuestro límite inferior y superior de cada intervalo de clase. Ajá. ¿Qué necesitábamos para eso? Pues nuestro dato mínimo y nuestro dato máximo. Vean, aquí ya tenemos. Hasta ni le creo que tenga 95 años, pero bueno, creámosle que alguien de 95 años respondió. Y bueno, necesitamos eso para aplicar regla de Sturges, ¿no? Las otras pestañas que no tienen número de pregunta son estas, que es sexo, educación y ocupación. Y si ven, las tres son cualitativas, ¿no? Nos está dando de respuestas hombre, mujer, no binario, prefiero no contestar, secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado, estudiante, profesionista, empleado, trabajo por mi cuenta, empresario. Después tenemos ya las preguntas, que a todos les asigné por lo menos una cuantitativa. Por ejemplo, la primera cuantitativa es esta, la 4, que nos dice, marca el porcentaje promedio de importancia que usted le da al aprendizaje de una lengua extranjera, ¿no? La pregunta tal cual, pues es en números, así se tiene que responder, y las frecuencias pues serán en función de esas respuestas que tuvimos, ¿no? Entonces, a todos les va a tocar así. Vamos a hacer unos pasitos para agregar además una herramienta que normalmente viene en todo el Excel, pero no viene visible necesariamente. Entonces, no me acuerdo si esto ya lo habíamos hecho con ustedes, pero según yo no. Le van a dar clic aquí en archivo. Se van a ir aquí a la parte donde dice opciones. Les va a salir una pantallita. ¿Sí se ve este menú? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Les va a salir este menú y se van a ir aquí a donde dice complementos. Aquí en esta primera lista o primer menú, aquí donde dice complementos. Ahí en la parte de complementos van a revisar que esté seleccionado que dice complementos de Excel y le van a dar clic en ir. Les va a aparecer esta pantalla. Aquí esta normalmente no está seleccionada, entonces ustedes la van a seleccionar, la que dice herramientas para análisis. Esta también, no recuerdo si llevan ustedes otra estadística, pero creo que no. Pero esta es para análisis bivariado, por eso dice BVA. Pero el que nosotros vamos a usar es herramientas para análisis. Y le van a dar clic aquí en aceptar. Una vez que ya le dan en aceptar, aquí en donde dice datos, les tiene que aparecer análisis de datos, que normalmente no aparece. ¿Ok? Le van a dar clic ahí para que ya les aparezca. Esa la vamos a usar para comprobar el trabajo que ustedes van a estar haciendo. Pero bueno, lo vemos mañana, que veamos ya sobre un ejercicio de nuestra base de datos, que veamos, empecemos a hacer el tratamiento que ustedes van a hacer, ¿vale? Entonces, ¿todos hasta ahí vamos bien? ¿Sí encontraron o alguien se me atoró en esto que agregamos? Profesora, Ajá. en la última parte que dijo que teníamos que hacerle a la gráfica. Aquí es en opciones, complementos, ir, y aquí seleccionamos que dice herramientas para análisis. ¿Ok? Aceptar.
Y una vez que le damos, ya nos tiene que aparecer, estamos aquí en archivo, ¿no? O en inicio. Aquí en esta pestaña del menú de datos, ya nos tiene que aparecer este cuadrito que dice análisis de datos. Es lo que hicimos ahorita, ¿vale? Gracias, profesora. ¿Ok? Va que va. Después vamos a usar este. Ahorita no, pero después vamos a usar este. Listo. Entonces, dejo de compartir este. Este lo vamos a trabajar mañana, ¿no? Pero por eso chequen todos que sí lo tienen. Si alguien no tiene acceso, no lo puede descargar o le manda algún error, me avisa para volvérselo a enviar. Entonces, dejo de compartir este. Y ahora sí, a lo que vamos a ver hoy. Les voy a compartir pantalla. Primero vamos a ver la teoría, o bueno, los apuntes, y ya luego nos vamos directamente a hacerlo en nuestro archivo de ejercicios de Excel que estábamos trabajando. Espérenme porque está tardando. Listo, ahora sí. Les comparto pantalla. Ahí está. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, maestra. Profesora. Ok, esto es lo que hemos visto y parte de lo que vamos a ver hoy. Ya vimos medidas de tendencia central, que particularmente son media, mediana, moda y rango medio. Y los vimos para datos no agrupados y para datos agrupados. De las medidas de dispersión vimos el rango intercuartil, que todos ahorita lo vamos a repasar por si se les olvidó. Vamos a ver hoy varianza y desviación estándar. Y vamos a ver medidas de forma, que es la simetría y la kurtosis. Aquí me falta anotar unas que ya vimos, que son las medidas de posición, que una vez las pongo. Es que como me ganó aquí el espacio. Las medidas de posición que vimos, pues son justamente los cuantiles, que si ustedes se acuerdan, pues era cuartil, quintil, decil y percentil, ¿no? Entonces, esto es lo que ya vimos. Vimos en particular estas que son para los datos no agrupados, ¿no? Media, mediana y moda, que son estas también que tenemos aquí. Después los vimos para datos agrupados, que se acuerdan que la diferencia era que en lugar de usar X como el valor de cada uno de nuestros datos que recogimos de la encuesta, pues íbamos a usar la marca de clase y íbamos a usar las frecuencias de nuestro intervalo de clase. Entonces, lo vimos tanto media como mediana como moda por fórmula para nuestros datos agrupados. Después vimos estas, las medidas de posición, que dijimos son cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Vimos para qué, bueno, para qué los usa INEGI. Vimos el rango y rango medio, que bueno, en particular estos son de tendencia central, el de rango medio. Y aquí vean, aquí están ubicados nuestros percentiles, por ejemplo, ¿no? Que bueno, aquí estarían todos nuestros cuartiles y lo dividimos en 4, 1, 2, 3, 4. Quintiles y lo dividimos entre 5, deciles, etc., ¿no? Ok. Vimos nuestras, bueno, de las medidas de dispersión vimos el rango intercuartil. Me lo corrijo. Y hoy vamos a ver desviación estándar y varianza. Nuestro rango intercuartil, si ustedes recordaban, era la diferencia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 2, o la distancia que hay entre cuartil 1 y cuartil 3, perdón. Y lo calculábamos pues justamente restándole al cuartil 3 el cuartil 1. Y ese era nuestro rango intercuartil.
Después la desviación estándar como tal es la desviación que todos los datos que levantamos tienen en promedio con respecto al valor que nosotros calculamos como media, o promedio aritmético. Esta, y ahorita lo vamos a ver en la tabla, esta desviación la tenemos que calcular así, porque como estamos comparando cada uno de nuestros datos con respecto a la media, pues entonces obviamente los datos que son más pequeños de la media nos saldrían negativo, ¿no? Por ejemplo, si a nuestro valor mínimo, que era de 4.93, le restamos el 7.28 que teníamos de media, pues obviamente ese dato nos va a salir negativo, ¿no? Mientras que por el contrario, si tomamos los datos más que están después de la media, por ejemplo, el dato máximo que era de 8.9 y le restamos la media, pues entonces ese dato sí nos sale positivo. Pero si nosotros como tal solamente sacáramos esa distancia y calculamos el promedio nos daría muy cercano de 0, pues porque justamente nuestra media, ¿no?, se encuentra a la mitad. Entonces, para evitar eso y para conocer realmente cuál es esa desviación que hay de todos y cada uno de nuestros datos con respecto a la media, lo que hacemos es aplicar esta fórmula. Primero lo elevamos al cuadrado, es decir, al elevarlo al cuadrado, si ustedes se acuerdan, por ley de los exponentes, cualquier número elevado al cuadrado, pues nos va a dar positivo, ¿no? Es decir, aunque sea negativo, pues al elevarlo al cuadrado nos da positivo. Entonces, con eso ya nos quitamos eso de que unos datos van a ser negativos y otros positivos. Pero, pues, obviamente tenemos que tomar en cuenta que esos datos, pues, son un número dependiendo del tamaño de la muestra o de la población que tenemos. Por eso lo vamos a sacar la sumatoria y luego lo vamos a dividir entre n, en este caso entre n-1. Y además le vamos a sacar la raíz para quitarle este efecto, ¿no?, de lo que hicimos al cuadrado. Con eso ya vamos a poder conocer la distancia, ¿no? Es decir, la distancia en que se desvían todos y cada uno de nuestros datos de esa media o promedio, pero ya visto como una distancia, no como un dato que es positivo o negativo. Lo mismo lo vamos a hacer aplicando para nuestros datos agrupados, solo que en el caso de los datos agrupados, en lugar de usar el dato tal cual nosotros lo obtuvimos de la encuesta, vamos a usar nuestra marca de clase. Nuestra marca de clase, pues, es el número representativo de cada intervalo de clase, o el promedio, o el punto que se encuentra exactamente a la mitad de nuestra marca de clase. Ya lo habíamos visto, pero también lo volvemos a calcular hoy por si ya se les había olvidado. Y además de usar esa marca de clase que decíamos es el valor representativo del intervalo, pues vamos a tener que tomar en cuenta también la frecuencia, ¿no? Porque mientras aquí estamos trabajando con nuestra n igual a 50 y cada uno de nuestros valores, aquí dentro de cada intervalo de clase, pues ya tenemos cierto número de elementos, es decir, nuestra frecuencia. Pero si ven, la fórmula es muy parecida, sí tiene sus diferencias, ¿no? Porque aquí usamos el dato tal cual, aquí usamos la marca de clase y aquí usamos además la frecuencia. Y después vamos a calcular la varianza. En el caso de la varianza del dato es muy parecido a lo que hacemos para calcular nuestra desviación estándar, solamente que si ven aquí la única diferencia es que este no tiene raíz cuadrada. De tal forma entonces que podemos establecer una igualdad, que nuestra desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. O también podemos decir, déjenme, voy a insertar un cuadrito. O también podemos decir que nuestra varianza va a ser igual a mi desviación estándar, pero al cuadrado. Esto me va a simplificar mucho, obviamente, los cálculos que yo voy a hacer. Esa igualdad, porque si ya calculé mi desviación estándar, pues es muy fácil calcular mi varianza. Y si ya calculé mi varianza, pues es muy fácil calcular la desviación estándar, ¿vale?
Obviamente aquí también va a aplicar lo mismo, por eso es que es todavía más sencillo usarlo a partir de mis datos de la desviación estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé que si es para datos no agrupados, pues voy a usar cada una de mis X, es decir, cada uno de los valores que yo recogí de la encuesta o de la muestra. Y si es para datos agrupados, pues voy a usar mi marca de clase, por eso aquí ven esta diferencia, X mayúscula, X barra mayúscula, X minúscula, X barra mayúscula, porque aquí estoy hablando de la marca de clase. Y además voy a tener que tomar en cuenta también mi frecuencia. Y lo mismo pasa con esta n y n-1 que platicábamos cuando calculamos nuestra muestra, ¿no? Obviamente cuando hablo de números muy pequeños, pues sí va a tener impacto esta n-1. Cuando hablo de números muy grandes, puedo yo usar indistintamente n o n-1, ¿no? Porque de todos modos en números muy grandes, pues ya no tiene ningún impacto el restarle un 1 a ese valor, ¿ok? Pero bueno, entonces, nos quedamos entonces con estas fórmulas para datos no agrupados y datos agrupados de la desviación estándar y simplemente vamos a aplicar esta igualdad para calcular mi varianza. Entonces, mi varianza va a ser la desviación estándar al cuadrado. Ok, y ahorita vamos a verlo en gráfica para ver qué es. Bueno, de una vez y después vemos las de forma. Vamos entonces a nuestro ejercicio. Les voy a compartir el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Dónde está mi ejercicio? A ver. Okay, este es el de ustedes. Déjenme guardar. Ah, por ahí, ¿quién está que entró casi al último? Déjenme ver. A lo mejor ya está, se salió. Jorge, Juan Pablo, Pilar, Anabel. Anabel, usted entró ya después, ¿verdad? No le repartí sus preguntas que les toca analizar de la base de datos, ¿cierto? ¿O sí le repartí? ¿O fue a Andrés? No me acuerdo a quién no le repartí. Pero de todas formas, me acuerda al final de la clase, tanto a Andrés como a Anabel, para darles cuáles fueron los datos que les tocaron. A mí se me dio las preguntas. ¿Ah, sí? Entonces, ¿quién me faltó? Fue A mí Andrés. no. Al final me acuerdo, Andrés. Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Ok, va que va. Listo. Entonces, les comparto ahora sí pantalla del ejercicio. Está mi ejercicio. Acá está. Ahora sí ya lo encontré. Listo. Entonces, vamos a trabajar con este. Primero vamos a calcular. Bueno, primero repasamos qué era el rango intercuartil. ¿Ok? Si se acuerdan ustedes, es más, según yo les puse este dibujito, ¿no? Y decíamos, como tal el rango va a ser la distancia que hay entre el dato mínimo y el dato máximo, que sería entre 4.93 y 8.9. Pues que aquí teníamos el 3.97. Pero decíamos, además, así como está ordenado, podemos dividirlo en 4 partes y entonces cada una va a ser un cuartil. El rango intercuartil entonces es la distancia que hay entre mi primer cuartil que estaría aquí y mi tercer cuartil. Aquí yo tengo organizado el 50% de mis datos, pero además son los datos que giran o que están más cerca de esa media o promedio, o de esa mediana, que también la encuentro aquí a la mitad. Entonces, como yo los identificaba, dónde se encontraba mi cuartil 1 y mi cuartil 3, en los datos que yo tenía, pues era según la posición, ¿no? Decía, si yo tengo 50 datos, mi dato que va a estar a la mitad es 25, ese va a ser mi segundo cuartil. Entonces, 25 entre 2 quiere decir que mi primer cuartil lo voy a encontrar en la posición 12.5 y entonces, obviamente, mi tercer cuartil lo voy a encontrar en la posición 37.5. Y así tal cual los buscaba yo en mis datos ordenados, ¿no? Es decir, mi primer cuartil está en 12.5, eso quiere decir que estaría entre 12 y 13. Mi valor aquí es de 6.88 para ambos, entonces
pues el valor de mi primer cuartil tal cual es 6.88. No le tengo que hacer nada porque son iguales. Entonces, mi primer cuartil, vamos a ponerlo acá de una vez, sería 6.88. Mi tercer cuartil, dijimos, lo encuentro en la posición 37.5, entonces las voy buscando 27, 37.5. Es decir, está entre el valor de 7.82 y 7.84. Es decir, sería de 7.83 el valor de mi tercer cuartil. Y así tal cual lo pongo aquí, 7.83. Es decir, sumo los dos cuartiles y los divido entre 2, ¿no? Ahí está muy fácil porque uno era 7.82 y el otro es 7.84. Entonces ya sé que el promedio va a ser 7.83. Entonces ahora sí, mi rango intercuartil pues va a ser la distancia que hay entre el 1 y el 3. ¿Cómo saco la distancia? Pues a mi cuartil 3 le resto mi cuartil 1. Y esa va a ser la distancia. La distancia que hay entre ellos es de 0.95. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo tengo 6.88, aquí yo tengo 7.83, pero lo voy a pegar acá para que se vea alineado con la rayita donde se encuentra el primero y el tercer cuartil. Y la distancia que hay entre estos, de 6.88 a 7.83, pues es el resultado de mi rango intercuartil, que es de 0.95. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, profesora. ¿Todo bien? Ok, eso era para mis datos no agrupados. Para mis datos agrupados, también ya lo habíamos visto acá. Déjenme ver si tengo el dibujito inclusive. Porque es más claro. Aquí está. Es más claro con el dibujito, ¿no? También, por supuesto, iba a usar esta fórmula, que es la distancia que hay entre mi cuartil 3 y mi cuartil 1, solo que aquí la diferencia es que mis cuartiles los calculé por fórmula. Sí usé la posición, identifiqué la posición, pero como las posiciones las encuentro entre mis intervalos de clase, pues entonces tenía que aplicar una fórmula para calcularlo. De tal forma entonces que mi tercer cuartil, vamos a volverlo a calcular aquí, aquí está ya, pero vamos a volver a calcularlo, era mi cuartil 3, que yo lo tengo acá mi dato, lo calculé aquí está mi cuartil 3, que es de 7.96, entonces a este le voy a restar mi cuartil 1, que acá lo calculé, 6.77, y me da el resultado. Vamos a ponerlo entonces mejor aquí. Ahí está calculado. Vamos a ponerlo mejor aquí con datos. Va a ser igual a 7.90. ¿Y qué era? 7.9642 menos 6.7732. 6.7732. ¿Ok? Y eso es lo que me da mi rango intercuartil, que es 1.91. Ay, nomás quería el igual. Yo creo que no puedo poner solo el igual. Igual le pongo. Ay, ¿qué pasó aquí? Así, ok. Igual a 1.91. Si vean, no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque aquí lo estoy trabajando con los datos ya agrupados. Entonces, aquí es de 1.91. La distancia que hay entre 6.77 y 7.96 es mayor que la que había calculado yo aquí para los datos no agrupados. Vean, aquí es de 0.95. Ese rango es más amplio en el caso de mis datos agrupados que en el caso de mis datos no agrupados. ¿Ok? Pero, pues obviamente es el mismo concepto. La distancia que hay entre mi cuartil 3 y mi cuartil 1. Listo. Vamos entonces ahora a mi desviación estándar. La desviación estándar se las puse aquí. Es esta que dice S. La vamos a calcular, decíamos, con los datos tal cual, ¿no? Obtuvimos, pero restándoles la media.
que es esto que tenemos aquí. Ya ustedes le ponen bien la X barra, ¿no? No abajito como yo se la puse. Después tenemos que elevarlo al cuadrado. Aquí está este mismo dato, pero ahora al cuadrado. A ese dato vamos a calcular su sumatoria, obviamente hasta abajo. Lo vamos a dividir entre n-1 y le vamos a sacar su raíz cuadrada. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Listo, entonces vamos a hacerlo primero. Me dice, todos y cada uno de mis datos menos la media que calculaste. ¿Dónde está mi media para datos no agrupados? Pues aquí está, aquí están mis datos que calculé. Mediana, moda, media, mínimo, máximo, etc. ¿no? Aquí solo necesitamos mi dato que levanté, es más, lo podemos poner ordenado o desordenado. Aquí no importa porque vamos a sacar sumatoria, pero vamos a ponerle para que veamos eso que les decía yo, que unos son positivos y otros son negativos. Entonces, vamos a elegir este dato y le vamos a restar nuestra media o promedio. Y vamos a fijar nuestra media para que podamos jalar la fórmula y sea exactamente este mismo dato para todas. ¿Ok? Entonces, listo, ahí está. Ya tenemos X menos X barra o mi dato XY menos mi media aritmética o promedio. Y vamos a jalar la fórmula. Hasta mi dato número 50. Listo. Y vean esto que les platicaba. Como obviamente estos datos son menores que la media, todos estos datos me salen negativos. Negativo, negativo, negativo. Hasta que llego justamente al dato que está más próximo a mi media. Aquí me dice que mi media es de 7.2874. Vean, llego aquí yo a 7.30. Está 7.28, todavía es negativo. 7.30 ya es positivo. Todos los datos que están después de la media, pues ya todos van a ser positivos. Si yo aquí le saco una sumatoria, ¿no? Como para tratar cuál sería el promedio, pues vean, en realidad me da un dato que no me sirve. Porque como unos son negativos y otros positivos, me da un 0. Este a la menos 14 indica que yo voy a tener 14 ceros antes del punto. Entonces, imagínense, 0.000000, y ya después de 14 ceros es 888, ¿no? Entonces, es un número tan pequeñito y que además está tan cercano a 0 que en realidad no me sirve para calcular cuál es esa distancia que hay de cada uno de nuestros datos hacia esa media o promedio. Entonces, no lo puedo usar tal cual así, ¿no? Entonces, tengo que elevarlo al cuadrado, por eso es mi siguiente paso. Aquí lo tengo, que me dice aquí en mi fórmula X menos X barra, es decir, X menos la mediana al cuadrado. Entonces, simplemente es este dato y ahora lo voy a elevar al cuadrado. Y lo mismo para todos y cada uno de mis datos. Entonces, también jalo mi fórmula y ya aquí me da un valor. Aquí ya todos, si ven, ya todos son positivos. Todos son positivos. Entonces, aquí sí ya voy a hacer mi siguiente paso que me dice aquí, bueno, X menos X barra al cuadrado, ya lo tienes. Ahora saca la sumatoria. Pues ahora sí puedo sacar la sumatoria y ya me da un valor que no es 0, que no está tan cerquita de 0. Me dice mi fórmula, listo, ya lo tienes. Ahora lo siguiente que vas a hacer es que vas a dividirlo entre n-1. Me voy a llevar mi fórmula para allá abajo. Ahorita la quería para que vieran ustedes allá arriba qué significan esos datos. Bueno, ya la dejo ahí. Entonces ya sabemos, ¿no? Que hay que dividirlo entre n-1 y luego sacarle raíz cuadrada. Entonces ya tengo aquí mi dato, 41. Voy a calcular aquí n-1. n-1 pues es igual a n, y aquí tengo mi n, el número de datos que tengo, menos 1. 49. 50 menos 1 es igual a 49. Entonces, este dato que tengo aquí lo voy a dividir entre 49. Vamos a ponerlo aquí. Esta sumatoria entre n-1, que es 49. Y me da este valor, vean, y además tiene sentido, porque si yo estoy dividiendo 41 entre un número más grande, que es 49, evidentemente me va a dar un valor menor a 1, ¿no? Entonces, ahí voy bien. Puedo comprobar más o menos que ahí voy bien. Me falta entonces ahora sí
calcular mi desviación estándar. Voy a quitarlas de aquí para que la calculemos. Listo, entonces ya tenemos este valor, mi sumatoria, entre n-1. Lo que ahora voy a hacer es sacarle la raíz, ¿no? Es lo que me dice aquí mi fórmula. Saca la raíz para sacar la desviación estándar. Entonces, para calcular la raíz, pongo signo de igual, llamo una función que se llama tal cual raíz, es la primerita que tengo aquí, y me dice, ok, ¿la raíz de qué número? Ah, quiero la raíz de este número que calculé acá arriba. Cierro mi paréntesis y le doy enter. Ya me dice, ah, bueno, la raíz de eso es 0.9152. ¿Qué es eso? La desviación estándar que hay entre tus datos. La distancia que hay en promedio de todos y cada uno de tus datos hacia la media. Esa es la distancia que hay. Y luego, bueno, voy a calcular de una vez mi varianza. Y ahorita graficamos para entender un poquito más estos conceptos. La varianza me dice, bueno, es simplemente ese dato que tú tienes de la desviación estándar, pero ahora al cuadrado. Entonces, es igual a este dato que tengo aquí, pero ahora al cuadrado. Y vean, ¿cómo lo corroboro? Pues con este paso. Este era un paso intermedio para calcular mi desviación de estándar antes de sacarle la raíz cuadrada. Entonces, obviamente, al hacer el paso inverso, pues va a ser exactamente igual estos datos. Entonces, con eso ya corroboro ya mi varianza. Listo. Bueno, vamos a graficar ahora para ver qué es esto de la desviación. Para graficar mi desviación, voy a usar mis datos tal cual, bueno, la posición y los datos tal cual yo los tengo, pero en desorden, ¿no? Porque si los coloco en orden, me va a dar como si fuera una línea de tendencia y ahí no puedo ver bien la dispersión. Entonces, uso tal cual estos datos. Selecciono mis 50 datitos y voy a seleccionar, insertar una gráfica, pero ahora dentro de mis gráficos voy a elegir este porque es el dato de dispersión. Ajá. Le voy a seleccionar de preferencia uno que tenga puntitos para que se vea todavía mucho más claro. Y ya me da mi gráfico. Lo voy a bajar para que no me quede ya amontonado. Lo voy a llevar abajo junto a la desviación estándar y la varianza para que tenga más sentido. Listo, aquí lo tengo. Y además le voy a agregar, aquí en esta X, le voy a agregar esta línea de tendencia. Y se la pongo lineal. Listo. Esa línea de tendencia es estos puntitos que vemos aquí. Esa línea de tendencia de mis datos, como tal, es la media aritmética que yo calculé. Si ustedes recuerdan, mi media aritmética era 7.28. Bueno, 7.2874. Y ahí está este datito, ¿no? No me da el valor porque lo tengo como línea de tendencia, pero es ese. Es ese que está ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente aquí yo estoy viendo cómo todos y cada uno de mis datos que yo levanté en la encuesta se alejan o se acercan de esa línea de tendencia que es mi media, ¿no? Y lo que yo estoy haciendo con la desviación estándar, pues es calcular la distancia que hay de cada uno a esa media o promedio y sacarle el promedio de esa desviación. Por eso es que se le llama desviación típica o desviación estándar, ¿no? Es en conjunto, en promedio de todo lo que se están alejando, ¿cuál es esa desviación estándar? De tal forma entonces que mientras más alta sea mi desviación estándar, quiere decir que mis datos están más dispersos, por eso se les llama medidas de dispersión, ¿no? Porque veo qué tan dispersos están. Si tuviera un dato, por ejemplo, de alguien que tarda 0 minutos, ¿no? Porque da un paso y ya llega a la parada del autobús o metrobús o cualquier transporte público, pues tendría mi dato por aquí. Y si a lo mejor hay alguien que se tarda 1 hora, pues estaría hasta por acá arriba. Eso querría decir que mis datos son muy dispersos. Y entonces, obviamente, eso me hablaría de que necesito meter transporte público en ese lugar, en esa localidad, porque los datos o el tiempo que se tarda la gente en llegar a encontrar una estación de transporte público es demasiado, ¿no?
En este caso, mis datos, si ven, pues todos están bastante cercanos a esta media o promedio. A lo mejor donde me interesaría trabajar, pues es en estos, los que están más alejados, ¿no? Para tratar de ponerles una estación o algún otro tipo de transporte que los acerque un poquito más a esa media o promedio. Entonces aquí le voy a poner como título dispersión. ¿Vale? Ahí se los dejo también para que tengan el gráfico y cómo lo hicimos. ¿Mi varianza qué es? Bueno, pues hagan de cuenta que estamos tomando, en lugar aquí como base 0, estamos tomando como si ese 0 fuera esta línea que es mi línea de tendencia o mi media. Y entonces estoy elevando al cuadrado todos y cada uno de mis datos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues volviendo positivos estos que los tengo aquí, que serían negativos con respecto a la media, los estoy volviendo positivos. ¿Para qué? Pues entonces para que yo pudiera ahora sí crear mi histograma y pudiera ver si efectivamente mis datos tienen un comportamiento normal, es decir, con una forma de campana de Gauss-Jordan, y poder decir entonces que efectivamente tienen un comportamiento normal o no, ¿vale? Entonces, para eso me sirve calcular estas medidas de dispersión, tanto el de desviación estándar como el de varianza. Es más, este de varianza nosotros ya lo habíamos usado cuando calculamos la muestra. Si ustedes recuerdan, en las fórmulas, particularmente las que no tenían resultados de encuestas anteriores, usábamos esa, la desviación estándar, y decíamos, la desviación estándar cuando no hay estudios previos es igual a 50% o igual a 0.5. Pero al momento de introducirlo en mi fórmula, yo decía mi desviación estándar al cuadrado, ¿no? ¿Qué es exactamente esto? Pues es mi varianza, porque mi desviación estándar al cuadrado, pues es la varianza. Entonces, la varianza particularmente es un dato que se va a usar para hacer otros cálculos. Sí nos sirve para interpretarlo, pero ya dentro de nuestro histograma, y el dato que más bien vamos a interpretar tal cual es este, ¿no? Porque este dato, la desviación estándar, quiere decir que la distancia que hay en promedio de todos estos datos que yo levanté con respecto a mi media aritmética es de 0.91 minutos. Mi varianza o desviación estándar al cuadrado pues sería de 0.83 minutos, que evidentemente va a ser menor que esto. ¿Ok? ¿Listo? Hasta ahí más o menos entendido qué es esto de la desviación estándar y de la varianza, chicos. ¿O todavía hay dudas ahí? Sí, más o menos. ¿Sí? Para saber cómo interpretarla. Le voy a hacer esto, le voy a quitar. Y vamos entonces ahora a calcular la desviación estándar, varianza y rango intercuartil, pero ahora para nuestros datos agrupados. Y listo. Aquí les dejé para datos agrupados para que de una vez lo tengan ahí a la mano. ¿Ok? Vamos a quitar esta tantito. Bien, para nuestros datos agrupados, decíamos, es muy parecido, solamente que vamos a tener diferencia en que en lugar de usar todos y cada uno de los valores independientes de mi X, voy a usar la marca de clase. Y además, como voy a usar la marca de clase, que no es un dato en sí mismo real, sino un dato representativo, pues tengo que contemplar también mi frecuencia. ¿Qué es la marca de clase? Aquí ya la habíamos calculado, pero la volvemos a hacer. La marca de clase es el punto que se encuentra exactamente a la mitad del intervalo de clase que yo ya calculé. Mi intervalo de clase, por ejemplo, el primero me dice que está entre 4.93 y 5.50 mis datos. De tal forma entonces que mi marca de clase o número representativo de este intervalo de clase, pues es el que está a la mitad. ¿Cómo saco el que está a la mitad? Pues saco el promedio. Sumo 4.93 más 5.50 y ese dato lo voy a dividir entre 2. Y ya me da la marca de clase de mi primer intervalo. Si ven, está justamente a la mitad de 4.93 y 5.50. Y ya simplemente jalo la fórmula para todos, porque es lo mismo, ¿no? Quiero encontrar el punto que está a la mitad de 5.50 y 6.06, el punto que está a la mitad de 6.06 y 6.63, el valor que está a la mitad de 6.63 y 7.20, y el que está a la mitad
de 720 y 777 y 777 y 833. Entonces, es exactamente lo mismo. Este dato que tenemos aquí, si ven, no es que alguno de los individuos nos haya dicho que se tardaba estos minutos, sino que esto en sí mismo es un valor representativo de mi intervalo de clase. Porque aquí ya no sé, aquí sé que tengo 10 personas que me dijeron que se encuentran entre estos minutos, pero en realidad aquí ya no sé cuánto se tardó cada uno. Entonces lo que necesito es un número representativo de eso que se tardaron, que es el punto que está a la mitad o el promedio. Que entonces aquí en este caso de mi intervalo de clase número 6, pues sería de 8. Entonces, si ven, voy perdiendo un poco la exactitud de los datos al momento en que yo los agrupo. Por eso es que además tengo que buscar técnicas para tomarlo en cuenta. Pero además aquí me dice, ¿no? O sea, tienes 6 personas que tardaron como número representativo 8 o 6 minutos. No una persona, ¿no? Sino 6. Aquí sí tengo una persona, pero solamente en este. En los demás aquí tengo 4, tengo 10, tengo 14, tengo 10 personas. Entonces, para poder calcular mi desviación estándar, pues tengo que tomar ese número de elementos. Por eso es que aquí lo voy a multiplicar por la frecuencia. Pero si ven, lo demás es igual. Lo voy a dividir entre n-1. De una vez aquí ya calculé mi n-1, que es 49. Es decir, 50 menos 1, pues me va a dar igual a 49, que es lo mismo que tenía yo allá. Y también le voy a sacar su raíz cuadrada, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Pero ahora en lugar de tomar todos y cada uno de los datos, voy a tomar mi marca de clase, que es mi valor representativo de cada intervalo de clase. Entonces vamos a calcularlo primero. Y me dice entonces, mi marca de clase del primer intervalo es 5.2 y le voy a restar la media o promedio, pero ahora de mis datos agrupados. Y aquí lo tengo, ¿no? Promedio, media para datos agrupados, es de 7.2893. Si ven, es un poquitito solo por centésimas y milésimas. No, es milésimas y 10 milésimas, solamente es un poquito más grande, pero hasta este nivel, ¿no? Hasta mis tercer y cuarto decimal. Entonces, hago ahí la diferencia. Y hago lo mismo para todos y cada uno, solamente que entonces ahora aquí voy a congelar con F4, function F4, esa media porque va a ser lo mismo que le voy a estar restando a cada una de las marcas de clase que yo tengo. Entonces ya lo congelé y ahora sí puedo jalar mi fórmula. Hasta acá. Si ven, pasa lo mismo que les había mostrado allá con los datos ordenados. ¿Por qué? Porque aquí también ya los tenemos ordenados, ¿no? Los primeros son negativos hasta que llegamos al intervalo de clase donde encontramos nuestra media o promedio. Nuestra media o promedio aquí es de 7.28. Lo encontramos en el intervalo de clase 5. Y entonces aquí es donde empieza a ser positivo, ¿no? Vean, pasa lo mismo. Por eso es que igual tengo que elevarlos al cuadrado, que es la siguiente columna. Aquí simplemente voy a hacer mi dato que ya calculé, que es la distancia entre mi dato de marca de clase y mi media aritmética, y lo voy a elevar al cuadrado. Le pongo el acento circunflejo y le pongo el 2. Listo, y ahora sí ya puedo jalar mi fórmula porque todos y cada uno de estos datos los quiero elevar al cuadrado. Y ya me da. Pero me falta todavía, ¿no? Ya calculé el cuadrado, pero me falta esto que decíamos. Tengo que considerar también la frecuencia. Entonces, mi siguiente columna va a ser este mismo dato, pero ahora multiplicado por la frecuencia absoluta de cada intervalo. Este dato por mi frecuencia absoluta, que es esta FI. Listo. Y ahora sí hago lo mismo para mis 7 intervalos de clase. Ya tengo Maestra, esta parte de aquí. Sí, ¿con qué lo multiplicó? Perdón, es que no alcancé a ver. por la frecuencia. Le voy a poner en, ¿qué será? En morado. No, no se ve Ok. bonito morado. Le voy a poner en amarillo. Se ve un poco chillón. Lo multiplico por mi frecuencia, ¿vale? Lo vuelvo a hacer para que se vea.
este mismo dato que ya calculé aquí, pero ahora lo voy a multiplicar por mi columna de la frecuencia absoluta. Y lo mismo para todos mis intervalos de clase. Ahora sí, ya tengo todo lo que me pide en mi numerador. Bueno, lo último que me falta es calcular la sumatoria. Entonces, simplemente aquí calculo la sumatoria. Acá tengo la sumatoria. Reviso nada más que me esté considerando mis 7 intervalos y le doy Enter. Ya tengo este valor, 42.2070. ¿Qué me falta? Dividirlo entre n-1 y después sacarle su raíz. Entonces, voy aquí a hacer la división. Ya tengo aquí mi n-1, ¿no? Entonces, simplemente es este valor, que es mi sumatoria, entre n-1, que es 49, y ya me da lo que está dentro de la raíz cuadrada. ¿Qué me falta? Pues calcularle la raíz cuadrada para calcular la desviación estándar. Entonces, este valor, perdón, primero raíz, que es la misma función, raíz. Selecciono la primerita, me dice de qué número quieres la raíz, quiero de este número y le doy Enter. Y ya me dice, ahora tu desviación estándar de tus datos agrupados es de 0.92, 80, 99, 29, 6, ¿no? Mi varianza, pues simplemente es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, es igual a este valor y ahora al cuadrado. Gorrito 2. Y vean, también lo puedo corroborar. Bueno, aquí me salió más larga, ¿no? 86, 13, 68, 30. Y aquí me sale más cortita. 86, 14, pero sí puedo corroborar que es prácticamente la misma, ¿no? Solo porque aquí me la está desglosando más. Entonces, listo, ya tengo mi desviación estándar, mi varianza y mi rango intercuartil, pero ahora para mis datos agrupados. Lo mismo, es parecida, pero no es exactamente la misma que cuando tenemos datos sin agrupar, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien hasta ahí? Bien, profesora. Ok, va que va. Entonces, les dejo de compartir esta. Vamos a ver las medidas de forma, que solamente son 2. Y luego regresamos otra vez a calcularlas aquí a esta página. Dejo de compartir. Listo. Entonces ya vimos rango intercuartil, desviación estándar y varianza. Vamos ahora con las medidas de forma. Las medidas de forma son asimetría y curtosis. A veces también van a encontrar aquí la curtosis con C en lugar de K, pero de todos modos es lo mismo, no pasa nada. Ahí no es falta de ortografía, y es que como tal es un dato que se desarrolló en Rusia, entonces allá usan la K, o en Polonia, no me acuerdo, allá usan la K, y pues ya en inglés pues prefieren usar la C. Pero es lo mismo. Bien, la simetría, de hecho ya nos habíamos acercado un poquito a esa información de la simetría cuando hicimos nuestros histogramas, si ustedes se acuerdan. Nada más que allá lo veíamos directamente sobre la gráfica y aquí lo que vamos a hacer es calcularla. Existen en particular 2 coeficientes que, bueno, existen más, pero hay 2 coeficientes que son los más comunes para calcular la simetría. Uno que usa comparar dónde se encuentra la media con la moda y otro que usa la mediana. Nosotros vamos a usar esta de la mediana porque es el más preciso. ¿Por qué es el más preciso? Pues porque la mediana es la que está exactamente a la mitad. Ajá. Y lo vamos a comparar con la media porque justo es lo que decíamos, ¿no? Cuando hablamos de una curva normal, así tipo campana de Gauss perfecta, vamos a tener que nuestra media, nuestra moda y nuestra mediana van a estar exactamente a la mitad, de tal forma que entonces va a ser perfectamente simétrica esa campana de Gauss, o esa forma como se organizan nuestros datos. Lo que vamos a ver entonces es justamente dónde se encuentra la media y vamos a analizar, perdón, dónde se encuentra la mediana y vamos a analizar si la media se encuentra a la derecha o a la izquierda de esa mediana. De esa forma podremos saber si se está recargando hacia la derecha o si se está recargando hacia la izquierda
mi gráfica de mi histograma. Y vamos entonces a tener ciertos parámetros para evaluar si es simétrica o asimétrica. Ya habíamos visto nosotros que si se recargaba hacia la derecha, es decir, el sesgo estaba hacia la izquierda, decíamos que tenía una simetría negativa. Y si se recargaba hacia la izquierda y el sesgo estaba hacia la derecha, entonces decíamos que teníamos una simetría positiva. Pero ahora además vamos a calcular ese coeficiente. De tal forma que entonces a nuestra media le vamos a restar la mediana y eso lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Si ese valor nos da igual a 0, quiere decir que es simétrico, es decir, tiene esta forma, su forma de campana de Gauss-Jordan. Si ese valor o ese coeficiente es mayor a 0, entonces vamos a decir que tiene una simetría positiva, es decir, está más recargado hacia la izquierda y el sesgo se encuentra a la derecha. Si ese valor es menor a 0, quiere decir que tiene una asimetría negativa, es decir, se está recargando más hacia la derecha y su sesgo está hacia la izquierda. Aquí se ve un poquito más clarito porque tenemos los colores, ¿no? La mediana es esta que está en verdecito y nuestra media es el que está en amarillito. De tal forma entonces que si la media está a la izquierda de la mediana, tenemos un... Ya regresé. ¿Dónde me quedé, chicos? ¿Dónde me dejaron de escuchar? Simetría si es mayor a 0, simétrico simple Ok. y así. Listo. Ok, entonces vuelvo a compartir pantalla. Oh, me choca que en estadística se me corte el internet, pero bueno, seguimos entonces, ¿no? Decíamos acá que es más claro esta que tiene colorcitos, porque la mediana es la verde, la media es la amarilla, entonces aquí podemos ver dónde se encuentra la media, ¿no? Si la media está a la izquierda de la mediana, entonces la simetría es negativa, y si la media está a la derecha de la mediana, entonces la simetría es positiva, ¿no? Vamos entonces a usar esta fórmula para calcular nuestra simetría. La kurtosis, que es la otra medida de forma, lo que nos va a decir es qué tan alargada o achatada es nuestra curva. La curva de normalidad, según nuestra campana de Gauss-Jordan, tendría que tener este comportamiento, ¿no? Listo, chicos, ya regresé. Otra vez les vuelvo a compartir. Ok, decíamos entonces, ¿no? Lo que la kurtosis nos va a decir es qué tan alargada o qué tan aplanada es nuestra campana de Gauss-Jordan o nuestro histograma, ya visto directamente en el histograma. Si nosotros tenemos una curva muy alargada, quiere decir que la mayor parte de nuestros datos se organizan muy cerquita de la media o del promedio y los datos que se encuentran hacia nuestros sesgos, es decir, los que se encuentran hacia el mínimo y hacia el máximo, en realidad tienen muy poquita frecuencia, ¿no? La mayor parte de las frecuencias se organizan en los datos que están muy cercanos a la media o promedio. Si nuestra campana de Gauss-Jordan o nuestro histograma es muy aplanado, entonces quiere decir que las frecuencias se distribuyen pues de una forma muy... Ay, otra vez. Vuelvo a compartir pantalla. Listo. ¿Ya se ve? Sí, profesora. Ok, espero que ahorita que entremos al Excel ya no nos esté cortando. Pero bueno, decíamos entonces, si está muy aplanadita, quiere decir que no hay mucha diferencia entre las frecuencias de cada una de las modalidades de mi información.
Entonces, por eso es que además entonces hacemos esta comparación. En este caso, para calcularlo, se considera que la distancia que hay en una curva de normalidad es de 3 o 3 desviaciones estándar, ¿no? Así se les llama. Por eso es que vamos a comparar con 3 nuestros parámetros. De tal forma que al aplicar nuestra fórmula de la kurtosis, que si ven es muy parecida a lo que hicimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la diferencia es que pues lo vamos a elevar a la cuarta y lo mismo. Si hablamos de datos no agrupados, vamos a usar cada uno de nuestros datos. Y si hablamos de datos agrupados, vamos a usar la marca de clase. Además, vamos a tomar en cuenta aquí también nuestra desviación estándar a la cuarta potencia, igual que estos, a la cuarta potencia. En el caso de los datos agrupados, además vamos a multiplicar nuestra desviación estándar a la cuarta potencia por n, que es el número total de nuestros datos. Y aquí está n, más bien sería nuestra f, es decir, la frecuencia de nuestro intervalo de clases. Pero si ven es muy parecida a las que hemos usado, solamente que acá todavía lo aceleramos más. Es decir, en lugar de elevar al cuadrado, lo vamos a elevar hasta la cuarta potencia. Y vamos a compararlo entonces con respecto a 3. Si el valor está cerca o es igual a 3, entonces quiere decir que la forma pues es igual a una campana de Gauss de distribución normal. Si es mayor a 3, quiere decir que es leptocúrtica, es decir, está alargada. Si es menor a 3, quiere decir que la forma es platicúrtica, es decir, está aplanada o achatada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacerlo para que ustedes vean entonces cómo son nuestros datos. Primero, cómo lo calculamos. Después, hagamos la interpretación entonces de con respecto a la forma de distribución normal, cómo se estarían comportando nuestros datos, ¿vale? Entonces, dejo de compartir y les voy a compartir el ejercicio. Espero que ya no se nos corte, porque ya va lo mero bueno. Listo. Ahora sí, vamos entonces primero a hacerlo para los datos no agrupados y después vamos allá a los datos agrupados. Vamos a calcularlo aquí. Bueno, y nos dice, aquí les puse ya las fórmulas de ambas, tanto de asimetría con sus parámetros para evaluarlo, como de kurtosis con sus parámetros para evaluarlo, para que ya tengan todo aquí en el archivo de Excel y les sirva como guía. Entonces, lo primero que hacíamos era calcular asimetría. Tenemos que tomar en cuenta la media aritmética que ya calculamos, la mediana que también ya calculamos y la desviación estándar que también ya calculamos. Entonces, lo podemos hacer directamente aquí. Mi media, acá la tengo, media, menos la mediana, que la tengo acá arribita. Ojo con los paréntesis. Entre mi desviación estándar, que es la que acabo de calcular. Aquí la tengo. Listo. Me dice que mi valor es de menos 0.1066. ¿Cómo interpretaría yo este valor, chicos? ¿Cómo es mi asimetría de los datos que yo estoy analizando? Es asimétrica negativa, ¿no, profesora? Exactamente, no es asimétrica negativa. Es decir, mi sesgo está hacia el lado izquierdo. Entonces, con eso ya sé que, aunque sí está muy cerquita, ¿no? De ser como una distribución normal, en realidad mis datos sí tienen un sesgo, ¿no? Están como más encimaditos hacia la derecha, ¿ok? Entonces ya sé que no es completamente simétrica, sino que sí se recarga hacia un lado mis datos. Vamos a calcular ahora la kurtosis. Y bueno, aquí sí tenemos que hacer más pasitos.
Tenemos n, sí, aquí lo tenemos, n igual a 50. Hay que calcular nuestra desviación estándar al cuadrado. Aquí la tenemos, pero falta elevarla al cuadrado. Y tenemos que hacer este paso que nos falta de elevar nuestros datos al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a agregarlos ahí arriba. Y acá la tengo. Es este mismo dato que ya tenía aquí, x menos x barra, es decir, cada uno de los valores menos el promedio o media aritmética, pero ahora lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, como ya los tengo aquí calculados, es más fácil. Simplemente le pongo el gorrito o acento circunflejo a la cuarta. Y hago lo mismo para todos y cada uno de mis valores. Hasta el 50. Listo. ¿Qué me dice? Ah, bueno, pues necesita sacar la sumatoria. Ok, voy a calcular aquí abajito la sumatoria. Y listo, ya tengo mi sumatoria. 106.98. Y me dice, bueno, ahora esa sumatoria divídela entre n. Vamos a ponerla aquí abajo. Esta sumatoria entre mi n, que es esta, igual a 50, ya la tengo. Y ahora eso que te salió ahí, divídelo entre la desviación estándar a la cuarta. Bueno, ya lo puedo hacer acá. Va a ser este valor entre, voy a ponerle paréntesis, mi desviación estándar, que es este valor, a la cuarta potencia. Y le doy Enter. Y listo, ya me dio mi valor. Kurtosis es igual a 3.0484. ¿Sí? Tengo una duda. De ahí Sí. de ese 4 al ladito tiene como un 1, ¿no? ¿Tiene como qué? De la fórmula, como un 1, ¿no? O una coma. En la de K igual a la sumatoria. Allá Ah, sí. abajito del Sí, no, pero del ese dato 4 era tiene como porque un 1, ahí ¿no? inmediatamente venían los datos, ¿cómo se llama? Los datos agrupados. Ah, ok. Ujú. Y es un poquito, a ver, déjeme ver, se lo comparto. Ajá. Es un poco el tomar en cuenta que como está dividiendo entre esto, es como si tuviéramos S a la cuarta entre 1, ¿no? Porque al momento de hacer este sándwich, acuérdense que son extremos por extremos y medios por medios. Por eso en la fórmula de los datos, ¿cómo se llama? De los datos agrupados, tenemos que abajo n multiplica s, ¿no? Por esto de que es extremos por extremos e intermedios por intermedios. Ujú. Pero eso es porque después ahí venía la de datos no perdón, la de datos agrupados. Pero listo. Ok, ahora sí. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Y entonces ahora sí díganme cómo vamos a interpretar este valor de la kurtosis. ¿Qué nos dice de nuestra gráfica? Que eso es simétrico positivo, ¿no, profesora? Ok, en el caso de la simetría. Pero ahora queremos evaluar la kurtosis, esta de acá abajito. Con esta de acá y con esta de acá. ¿Cómo es mi kurtosis? Como la verde, ¿no? Sería normal, ¿no, profesor? Sería normal, ¿no? Tal vez un poquitito leptocúrtica, ¿no? Porque es un poquitito más de 3. Pero en realidad está muy cerquita del 3, ¿no? Es decir, mi decimal es 0. Hasta la centésima es que ya tiene más numeritos. Entonces, pues en realidad está muy cerca de ese comportamiento normal, ¿no? No está ni demasiado aplanada y tampoco está demasiado alargada. Entonces podemos decir, bueno, pues sí, más o menos tiene una forma de campana de Gauss o de distribución normal. Y listo. Vamos ahora entonces a calcularla para los datos agrupados. Nuestra simetría como tal va a ser de la misma forma, con la misma fórmula. Vamos a ponerla por acá. Aquí ya se las puse. Pero falta calcularla. Ok.
Es la misma, solo que ahora, si ustedes recuerdan, nuestra media, nuestra mediana y nuestra desviación estándar, pues no van a ser exactamente igual a los datos que nosotros calculamos para los datos no agrupados. ¿Por qué? Porque para los datos agrupados, todas tienen pequeñas diferencias. Entonces, es la misma fórmula, pero los datos son los que ahora son diferentes. Entonces, vamos a aplicarla. La media, que ya la tengo acá. Esta es la mediana, esta es la media. Mi dato calculado de la media. Le voy a restar la mediana, que es este datito que tengo acá. Y eso lo voy a dividir entre mi desviación estándar, que es este datito que tengo acá. Y listo. ¿Cómo puedo interpretar yo este valor de mi asimetría? Acá tengo los parámetros. Igual que la anterior, ¿no? Es asimétrica hacia la izquierda. ¿Ok? Exactamente. No es asimétrica hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es negativa, ¿no? No mucho, digo, son 12 centésimas, pero pues sí, me lo marca negativa, ¿no? Entonces, como tal, al ser negativa, pues voy a decir que es asimétrica. Pero acá está, asimétrica negativa, menor a 0, ¿ok? Está un poquito, o su sesgo está un poco a la izquierda, está recargada hacia la derecha, pero no es gran cosa, ¿no? Entonces está muy cerca de ese comportamiento de mi distribución normal. Y ahorita la vamos a graficar de veras para ver esto, compararlo con mi histograma. Eso nos faltaba. Ok, listo. Vamos entonces ahora a calcular la kurtosis. Nuestra kurtosis sí tenemos que volverla a calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos ahora, en vez de usar el dato, nuestra Xita, el cual la teníamos como la recogimos de la encuesta, ahora vamos a usar la marca de clase. Pero vean, es prácticamente lo mismo con esto que les decía, ¿no? Aquí además vamos a considerar la frecuencia de clase de cada uno, y en este caso, bueno, esto que decíamos al momento de operar divisiones de fracciones, ¿no? Va a quedar aquí multiplicado n por s. Vamos a calcular primero esta parte de xi menos x barra la cuarta. Ya teníamos como tal esto de x gorrito, que es la marca de clase, menos x barra, que es la media. Voy a ponerlo hasta acá para que lo veamos. Esta parte ya la teníamos, ¿no? Que es esto menos mi media que tengo acá. Entonces, solamente lo que voy a hacer ahora es elevarlo al cuadrado. En vez de elevarlo en vez de elevarlo al cuadrado, lo voy a elevar a la cuarta potencia. Entonces, este dato, pero ahora a la cuarta potencia. Y ya puedo hacer lo mismo para todos los demás. Ay, algo me pasó acá. Ok, este es AM3, sí. A la cuarta, sí. Ah, sí, sí están bien. AM4 a la cuarta y a la cuarta. Ok. Listo. Ahora lo que me falta es multiplicarlo por mi frecuencia. Entonces va a ser cada uno de estos datos, pero ahora multiplicado por la frecuencia. Igual esta que tengo acá en amarillo, ¿vale? Y es lo mismo para todos y cada uno de mis datos. Hasta mi intervalo 7. Listo. Ya tengo esta parte de aquí, ¿no? X menos X barra a la cuarta multiplicado por la frecuencia. Me falta sacar la sumatoria. Entonces simplemente aquí mismo saco sumatoria. Y me falta dividirlo entre n por la desviación estándar a la cuarta. Puedo calcular primero aquí el denominador, ¿no? Ya tengo el numerador, ya nada más lo divido. Entonces vamos a multiplicar
N, que ya lo tenía acá. Mi N es igual a 50, aquí la tengo. Por, voy a abrir un paréntesis, mi desviación estándar, que es esta, a la cuarta potencia. Y ya, cierro mi paréntesis. Listo, me dice, tu denominador es este valor. Ok. Entonces, ahora sí, ya nada más voy a dividir mi numerador entre mi denominador. Mi numerador es mi sumatoria que tengo acá, entre mi denominador que tengo acá. Y listo, me dice que es de 2.844659. Y déjenme ver si aquí puse, no, pero es el mismo dato, déjenme lo copio. Este mismo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que se vea. Y ahora sí, ¿cómo interpreto mi dato de asimetría y mi dato? Ah, bueno, asimetría ya lo interpretamos. ¿Cómo interpreto mi dato de kurtosis? ¿Cómo es en este caso? Está casi normal. Pues sí, también casi normal, ¿no? Es de 2.84, es decir, es un poquito menos que 3. Podríamos considerar en este caso que se encuentra acá como platicúrtica, ¿no? Pero muy poquitito, ¿no? Porque son 6 centésimas, 16 centésimas, ¿no? La diferencia. Entonces, en realidad se acerca mucho a ese comportamiento de la distribución normal. Vamos a graficarlo para poder verla. De hecho, creo que ya la habíamos graficado, no me acuerdo, pero no tengo aquí mi grafiquita. Para graficarlo en datos no agrupados, pues en realidad solamente nos sale la de dispersión o nos sale la de, ¿cómo se llama? O nos sale la de tendencia, ¿no? Porque justo no los tenemos agrupados. Necesitamos agruparlos para tener entonces, pues justamente nuestros datos en columnas y poderlos ver, ¿no? Entonces, vamos a graficarlo. Vamos a graficar, si ustedes se acuerdan, nuestras frecuencias acumuladas. No, perdón, nuestra frecuencia tal cual, con nuestros datos. Vamos a insertar una gráfica de barras. Ponemos un nombre de histograma. Aquí tal cual pues tenemos los datos como tenemos aquí las modalidades, ¿no? De 1 a 7, de 1 a 7 intervalos de clase. Entonces seleccionamos nuestra figura para hacerla, quitarle aquí el espacio que hay. Ponemos acá el dar formato a serie de datos. Le quitábamos aquí el ancho del rango. Le ponemos 0% y ya, vean, ya nos lo coloca así, como histograma. Ay, es que aquí acomodé el 50. Voy a tener que quitar ese. Ya, ahí está. Listo, ok. Vamos a ponerle en el formato los bordes para que veamos la separación. Es que me lo puso a la gráfica. Ok, y vamos a ponerle un poquito más gorditos. Listo, ahí ya se ven mejor. Vamos ahora a agregarle otros datos.
Le vamos a agregar una serie. Bueno, vamos a modificar primero esta. Le vamos a poner frecuencias. Le damos a aceptar y ahora sí vamos a agregar otro. Vamos a agregar otra serie que es esta misma, pero para hacer nuestro polígono de frecuencias. Valores de la serie son los mismos. Ok, aceptar. ¿Qué hizo? A ver. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Es que aquí le puse el nombre, le puse los valores. Ok, aquí es polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Y acá en los datos de la serie es donde vamos a poner nuestras frecuencias. Y otra vez ya me pasé. Hasta ahí nada más. Ok. Seleccionamos esta que está en naranja. Y le vamos a poner aquí cambiar tipo de gráficos. Y en esta, donde dice polígono de frecuencias, vamos a poner la de línea con puntito. Y le damos a aceptar. Listo. Entonces, ahora sí ya podemos ver esto que teníamos acá. Hoy. Ya lo calculamos, ya nada más es incluir aquí nuestro histograma junto a lo que calculamos de asimetría y kurtosis, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, pues es muy parecida a la distribución normal, salvo aquí, bueno, sí tenemos este sesgo a la izquierda, ¿no? Que hace que se nos vaya un poquito a la derecha nuestro histograma por esta frecuencia que tenemos en el intervalo 1, ¿no? Que aquí tenemos solamente un valor y aquí teníamos 4. Eso nos hace que no sea tan simétrico nuestro histograma. En cuanto a la kurtosis, nos dice, bueno, pues no es ni tan aplanada ni tan alargada. También está muy cerquita del comportamiento de la curva de distribución normal. Y estos puntitos que le pusimos acá, ¿no? Cuando elegimos quería cambiarle el grosor, pero ya no me deja. Estilo, color, no. Ok, formato, serie de datos. Ok, vamos a ponerla un poquito más gruesa. Listo. Si ven esto que donde toca exactamente este polígono de frecuencias, es exactamente a la mitad de cada uno de mis intervalos de clase. Es decir, es esta marca de clase que yo ya había calculado, ¿no? Acá está. Lo voy a hacer más chiquito para que se vea todo junto. Se ve demasiado chiquito. Ok. Donde toca mi polígono de frecuencias, los puntitos, es exactamente a la mitad. Es decir, es esa marca de clase que yo había calculado. Y aquí los bordes de mis columnas, pues serían justamente los límites que yo coloqué a mis intervalos de clase, ¿no? Es decir, el primero va de 4.93 a 5.50. Entonces aquí sería 4.93 a 5.50.
luego de 550 a 606, de 606 a 663, nuestro siguiente, y así hasta terminar en el último. Entonces, aquí ya con nuestro polígono y nuestro histograma es mucho más clara ver esta relación que hay entre el polígono de frecuencia o las marcas de clase, que son las que pasan justamente a la mitad, y nuestros intervalos de clase, que son los que le dan forma a estas columnas que tenemos aquí. Listo, bien. Vamos a hacer entonces un resumen de todo lo que hemos visto, porque es lo que ustedes van a tener que integrar en el análisis de sus series que les tocaron. Los que entraron después se esperan al final para que les dé. Alguien más entró, no me acuerdo quién, para que les dé los datos que les tocaron analizar de la base de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Nuestras tablas de frecuencias para datos no agrupados, que sería tal cual, nos da los resultados de la encuesta. Nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados, que es aquella donde nosotros ya calculamos los rangos o clases y lo hicimos aplicando la regla de Sturges, ¿no? Acá les dejé la regla de Sturges en moradito para que no se pierdan de dónde vamos a usarla o dónde está la fórmula. Después que vimos las medidas de tendencia central, ¿no? Que son media, mediana, moda y rango medio. Acá los tenemos también. De una vez vamos a ponerles el color. Es moda, que además, si se acuerdan ustedes, teníamos dos modas en los datos no agrupados, pero tenemos también media, nuestro rango medio. Media, mediana, acá me falta la mediana. Mediana, moda, media y mi rango medio. Ajá, sí es este el rango medio, que son mis medidas de tendencia central. Después, las medidas de posición, que son los cuantiles, cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, que esos los tengo acá. Acá están todos. Y de hecho ya estaban aquí por eso en naranjita, ¿no? Cuartiles, quintiles, deciles, vamos a ponerlos también en naranjita. Uy, no. Las letras es lo que queremos en naranjita. Deciles y percentiles, ¿no? Que fueron los últimos de los últimos que calculamos. Ahí están. Bueno, y acá están todos los que ustedes calcularon. Y además el rango medio, ¿no? Ah, no, ya. Nada más hasta ahí, las medidas de posición. Luego vimos hoy las medidas de dispersión, que es la desviación estándar, la varianza y el rango intercuartil, que ya los tenemos aquí igual de verde. Desviación estándar, varianza y nuestro rango intercuartil. ¿Okay? Y vimos también las medidas de forma, que son asimetría y kurtosis. Vamos a ponerlas de colores adecuados también, para que la encuentren ustedes fácil. Aquí está, asimetría y kurtosis, ya está en azulito. Vamos a poner esta también en azulito para que se acuerden que de aquí salió la kurtosis. Y vamos a ponerles también acá sus colores. Desviación estándar y varianza y rango intercuartil ya están en verde como medidas de dispersión. Y acá simetría y kurtosis, ok, ya también están en azulito. Y vamos a poner estas en azulito, que son las que usamos para la kurtosis. Y estas en verdecito, que son las que usamos para calcular la desviación estándar y la varianza. Y bueno, mi X por FI, que siempre la voy a usar. Ponemos aquí. Ay, no, cancelar. Sus cuadritos. Y listo, ahora sí ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos.
aquí en esta página para que nos sirva de guía para lo que vamos a hacer allá en la base de datos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Algo con lo que se hayan atorado? ¿Algo de lo que tengan duda, cómo calculamos? Tengo una duda, profesora. ¿Sí? De lo del ejercicio que nos dio, ¿lo tenemos que resolver para mañana? No, eso lo van a tener que entregar. Vamos a hacer 2 entregas. Va a haber una primera entrega hasta el viernes, dentro de 8 días. Van a entregar ustedes el archivo de Excel, ¿no? Es decir, cada quien lo va a entregar de forma individual. Ustedes se van a organizar para juntar por equipo lo que analizaron y entonces al siguiente viernes, es decir, dentro de 15 días, en viernes también, van a entregar ustedes ya un texto elaborado como un trabajo de investigación, es decir, con su portada, con su introducción, donde van a explicar ahí de qué son esos datos que estuvieron analizando. Van a colocar ahí ya en forma textual y van a incorporar a lo mejor algunas grafiquitas de qué fue lo que analizaron como resultados de la encuesta que entregamos. Entonces son 2 entregas de eso mismo. Una hasta el viernes de la siguiente semana, es decir, dentro de 8 días, pero viernes, y la siguiente hasta dentro de 15 días, pero en viernes, ya el trabajo escrito. La idea es que además vamos a tener todavía, bueno, vamos a estar disponibles para nuestra sesión a distancia, que son, ahora verán, ustedes son el grupo 2.5, que según aquí la tenemos jueves de 4 a 5, si no me equivoco. Para quien tenga dudas, quien se haya trabado, quien no le está saliendo algo, podamos revisarlas así de forma por equipo o individual. Maestra, ¿Vale? entonces, una pregunta. Esta tabla que ahorita terminamos ya de hacer, ¿va a ser la que vamos a hacer para cada una de las preguntas? ¿Cómo? Ajá, esta tabla. ¿O cómo No, vamos a es hacer las decir, todo esto que hicimos, todo esto Ujú. es lo que ustedes van a tener que hacer para cada uno de las preguntas que les tocaron. Ajá. Solo que ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de las preguntas que son cualitativas, solamente van a tener ustedes que hacer esto, sus tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados, que era donde tenemos esta parte de las frecuencias simples, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Ajá, para las cualitativas, es decir, para 2 de las 4 que les tocaron. Para las otras 2, que son las cuantitativas, sí vamos a tener que hacer todo esto. Y van a hacerlo tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. De tal forma entonces que las preguntas son, ahorita le comparto, entonces déjeme aquí, le doy guardar, no vaya a pasar algo. También tengo otra duda, profesora. Son Sí. 20 preguntas, ¿no? Ajá. Y el equipo es de 4. ¿Nos los vamos a dividir de a 5 más o menos? Es un ejemplo, ¿eh? No, es lo que ya les asigné, Jorge. ¿Le falta a usted que le asigne? No, ya le había asignado, ¿no? Es decir, Sí, por ejemplo, su pero me equipo, la podrías... Ah, a usted le va a tocar analizar edad, pregunta 4, pregunta 17 y pregunta 18. ok. A cada uno de sus equipos les va a tocar analizar 4. Bueno, la diferencia es que todos van a analizar edad, porque todos tienen que aplicar regla de Sturges. Ajá. Entonces, ahí solamente ya el momento de juntar el trabajo en equipo. Por ejemplo, en el caso de su equipo, es más, le voy a compartir pantalla. En el caso de su equipo, en el trabajo que ustedes van a entregar ya como trabajo de equipo, ustedes van a estar analizando todas estas preguntas. La edad, por supuesto,
la pregunta 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 y la 11. Y con eso ustedes van a entregar su análisis estadístico y ya como tal la interpretación en su trabajo en equipo. De forma individual, cada quien va a estar entregando el análisis de 4 preguntas, 2 cualitativas y 2 cuantitativas. Le Ok, comparto está ahora. bien, profe. Ajá. Y va a ser, de hecho va a ser diferente cada equipo porque no les tocan las mismas. Son 30 preguntas en realidad, ¿no? 31 preguntas en realidad lo que tenemos. Entonces no les van a tocar las 31 a un solo equipo, sino que a cada equipo le van a estar tocando preguntas diferentes. Si acaso hay algunas que se comparten, ¿no? Por ejemplo aquí 4 y 11. Pero a nadie le va a tocar exactamente las mismas preguntas que a otra persona, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas? Le comparto la base de datos por si no la han abierto. En el Classroom, ¿dónde está mi base de datos? En el Classroom les coloqué, acá está mi base de datos. La base de datos, Ya me había explicado. como ya nos la entregaron, acá la tengo. Ajá. A todos les va a tocar analizar la edad. Es decir, esta es cuantitativa. A todos les va a tocar aquí hacer regla de Sturges, crear sus intervalos de clase y hacer su análisis para datos no agrupados y para datos agrupados. A todos. Pero, por ejemplo, a usted, ¿qué preguntas le tocaron? A mí la 4, 17, 18 y la de edad. 18. Ok, entonces le va a tocar hacer esto, luego le va a tocar aquí la pregunta 4. Y la pregunta 4 preguntó, marque el porcentaje promedio de importancia que usted le da al aprendizaje de una lengua extranjera para el mercado laboral actual. Y estos son los resultados. Por acá ya nos hicieron el favor de acomodarlos por valor, pero por ejemplo, usted va a hacer el análisis de datos no agrupados, es decir, así tal cual nuestra serie como la tenemos de larga, y también lo va a hacer para datos agrupados. Puede agarrar tal cual esta agrupación como ya la tenemos aquí, o puede agarrar otra vez y calcular sus intervalos de clase, como usted prefiera. De hecho, aquí como son diferentes los porcentajes, pues incluso es más adecuado usarlos así tal cual, ¿no? Ya no sé para qué hacemos intervalos de clase. Si además es diferente un 10%, de un 30%, de un 40%, de un 60%, ¿no? Entonces puede usar estos, pero tendrá que hacer el análisis tanto para datos agrupados como para no agrupados con esta pregunta. Luego le tocó la 17 y la 18. La 17, si ve usted, es cualitativa, ¿no? La pregunta es, ¿qué herramientas considera son útiles para aprender lenguas extranjeras? Y nos da entonces varias categorías que son cualitativas, libros, teoría y práctica, aplicaciones móviles, etc., ¿no? Usted tendrá que hacer aquí su análisis con las tablas de frecuencia y obtener conclusiones de esas tablas de frecuencia. A lo mejor ahí ya nos dirá, el 50% de las personas consideran que usar una plataforma en línea es útil, ¿no? O el 25% de las personas considera que trabajar con libros es la forma, ¿cómo dice? Es útil para aprender una lengua extranjera, ¿ok? Pero ya tendrán que salir esas conclusiones del análisis que usted haga. Y luego le tocó la 18, que la pregunta es, ¿qué esperas de un curso de inglés en línea? Y lo mismo, las respuestas son cualitativas, ¿no? Ah, pues una certificación, hablar con fluidez, escribir claramente, poderme comunicar, ¿no? Etc. Entonces, usted también ya hará este análisis solamente con sus tablas de frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí en realidad no podemos calcular un promedio de esto, no son números, ¿no? Entonces solamente aquí va a ser el análisis con sus tablas de frecuencia, en la que sí va a ser cuantitativa es la edad y la pregunta 4, ahí sí tendrá que aplicar todo esto de media, moda, desviación estándar, asimetría, cuantiles, ¿no? Ahí pueden elegir, en el caso de los cuantiles,
pueden elegir solo cuartiles o solo quintiles, ¿no? Ya a ver los que sean más osados, que además sí será interesante hacerlo, pueden calcular mejor los percentiles. ¿Por qué? Porque aquí tenemos alrededor de 530 respuestas. Entonces, aquí sí podemos calcular, por ejemplo, percentiles, ¿no? Cosa que no podíamos hacer en la base de datos de 50 datos que tenemos. Aquí sí lo podemos hacer, ¿no? Porque tenemos más de 100. Entonces, de eso se va a tratar. Esas son las preguntas que tienen que trabajarse. No es que sea una pregunta específica, sino que son las preguntas de nuestra encuesta, ¿vale? Ok, De tal profesora. forma entonces que, por ejemplo, usted entregará un archivo de Excel solamente con las 4 pestañas. La de la edad, la pregunta 4, la 17 y la 18, ¿no? Y le quita todas las demás porque las demás no las va a trabajar usted. No sé quién está por ahí. Andrés. Ah, bueno, es que a Andrés todavía no le asignamos. Gibran, por ejemplo, en el caso de Gibran va a trabajar la edad también. Ah, bueno, en el Sí, caso de él, la pregunta 4, pero él va a analizar sexo y la pregunta 1. Entonces, igual, él va a entregar un archivo de Excel solamente con esas 4 pestañas y sus análisis indicados, ¿no? Y así cada uno de ustedes, de tal forma que no hay como tal alguien que vaya a analizar exactamente lo mismo que otra persona. Y ya al momento de juntarlo en equipo, pues ya van a tener mucha más información sobre los resultados de la encuesta de los que solamente tendrían con las 4 preguntas que les tocó. ¿Ya quedó un poquito más claro, chicos? ¿O no? Sí, profesor, muchísimo más claro. Va que va. Sí. Ok. Ahora sí, dígame, ¿quién me faltaba de repartirle tema? Andrés, ¿verdad? Sí, yo. Andrés, vamos a repartirle entonces sus preguntas. Yo también, profesora. ¿Quién también? Yo, Lisette. Lisette, ok. Ok. A ver, entonces, Andrés le va a tocar analizar la edad, porque ya dijimos que esa les toca a todos. Ok, edad. La pregunta, espérenme, ahorita se la doy. La pregunta 23, que es cuantitativa. Pregunta 23. Ajá. La pregunta 2. Ajá. 23 y 2. Y la pregunta 26. 2, 23 y 26 y la de la edad. Ajá, exactamente. Las Ok, que muchas son gracias. cuantitativas es la edad y la pregunta 23, y las que son cualitativas son la pregunta 2 y la pregunta 26, ¿vale? Ok, muchas gracias. Listo. Ahora, ¿quién más me faltaba? Lisette. Lisette, a usted le va a tocar analizar la pregunta 23, la edad también, la pregunta 12 y la pregunta 13. Estas últimas 2 son las cualitativas, Gracias, profesora. ¿ok? ¿Alguien más me faltó de decirle? No, ¿verdad? Creo que los que estamos aquí somos todos los que les había repartido. Listo, chicos. Entonces, ya hacía todo. Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a empezar ya a trabajar con la base de datos para que vean ustedes qué es lo que tienen que hacer. Y ya la siguiente semana empezamos ya con la tercera unidad, ¿vale? Entonces, no falten mañana y traigan todas las dudas que tengan. Ahorita les subo este archivo de Excel que estuvimos trabajando ahorita para que tengan la guía de todo lo que hicimos y ahí el listado de todo lo que se tiene que hacer para el análisis estadístico, ¿vale? Sí, profesora, muchas gracias. Listo, chicos, que tengan una linda tarde. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Hasta Gracias. mañana. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Ay, profesora. Chao. Hasta luego, maestra. Chao, chao. Cuídense mucho.
Gracias, maestra. Hasta luego. Jazmín, ¿sí le asigné sus preguntas? Creo que sí. Si no, me avisa, ¿vale? Para pasárselas. Que tenga linda tarde.